Pues seguimos en el tema de la implementación de los oyentes. Ya vimos dos formas de implementarlos, con clases separadas o que una clase que es un componente gráfico también sea oyente. Y con eso evitamos la comunicación, ¿verdad? Que tengamos nosotros que a través de código establecer la presentación de los objetos. Pero la desventaja que tienen esa segunda versión es que estamos mezclando en la clase tanto el comportamiento propio de un componente y el de un oyente. Entonces ahora vamos a aprender una tercera forma de implementar oyentes, ¿sí? Que me va a permitir de alguna forma agrupar, ¿sí? Todo el comportamiento del oyente, ¿sí? Pero que se mantenga esa característica de que puede acceder directamente a los elementos del componente. Para eso nosotros vamos a recordar, ¿sí? Los elementos que tiene una clase. Como sabemos, ¿verdad? Una clase normalmente tiene dos elementos. Estos elementos modelan a un objeto, ¿verdad? Propiamente. El primero de ellos, ¿sí? Son los atributos. ¿Ok? Estos atributos, pues, son las características que modelan al objeto, ¿sí? Y por otro lado tenemos los métodos, que son los que implementan el comportamiento de los objetos. Ya sabemos que hay un diagrama para esto, que es el diagrama de clase, ¿verdad? Y que hemos usado de UML. Pero en programación orientada a objetos, en cualquier lenguaje de programación orientada a objetos, C++, C Sharp, etcétera, se pueden colocar clases dentro de otras clases. Estas clases en Java les llamamos clases internas, ¿sí? Y obviamente la clase que la contiene se le llama clase externa. En, en C++ se le da el nombre de clases anidadas. A final de cuentas es el mismo concepto. Entonces, bueno, pues ya habíamos dicho, una clase tiene tanto atributos como métodos, pero ahora con esta nueva característica, pues ahora también tiene, adentro de una clase tiene clases, ¿sí? Bien, a esta clase, la que contiene a las otras clases, se le llama clase externa y a las que están dentro de ellas se les da el nombre de clases internas, ¿sí? Ok. Fíjense que cuando nosotros vamos a hacer un modelado con clases internas, cuando los objetos que están modelando tienen una relación muy estrecha entre sí, ¿sí? Tienen una comunicación continua, etcétera. Y esto pues va muy de la mano del concepto de objetos orígenes y objetos oyentes. ¿Por qué? Porque ellos se comunican constantemente para efectuar una acción. Entonces, una forma que se pudiera hacer para trabajar con oyentes es implementarlos como clases internas, ¿sí? Vamos a ver más adelante, cuando trabajemos en la unidad 2, que cuando yo quiero hacer subprocesos, normalmente los subprocesos también los colocamos como clases internas, ¿sí? Muy bien, entonces esta es una parte importante. Ahora, nosotros sabemos que cuando escribimos una clase, normalmente le ponemos public class, ¿verdad? Porque pues para que yo pueda crear objetos de la clase, este, se, se puedan ver, otras clases lo puedan ver, ¿sí? Por eso le ponemos public. También podemos omitir la palabra public, ¿sí? Eh, ok, antes de eso, cuando yo hago clases internas, ¿sí? Aquí la idea es que tener perfectamente delimitado cuál es el comportamiento de cada elemento, de cada clase, ¿sí? A diferencia del código que hicimos ayer. Okay. Entonces les decía, las clases pueden ser públicas, le ponemos public class, o podemos omitir la palabra public y solamente ponerle class, ¿sí?
Al omitir la palabra public, no asumimos, no se asume que si no le pongo public ya es pública. No, ese no es el caso. De hecho, si nosotros no le ponemos public a un elemento, ya sea clase, atributo o método, no es público por default. Se dice que es de paquete. ¿Esto qué significa? Que solamente las clases que están en la misma carpeta pueden hacer acceso de ellos, ¿sí? Entonces, no confundamos este hecho de que si no le pongo nada a una clase o a un atributo, es público. No se puede decir eso, ¿ok? Entonces, es una clase externa, puede ser pública o de paquete. Pero como las clases internas ya forman parte de otra clase, aquí sí se permite que las clases internas sean privadas, ¿sí? Que solamente se puedan acceder a través de la clase externa. Y también que sean protegidas. Esto tiene que ver con herencia, con la palabra reservada protected, ¿sí? Que si no han ustedes trabajado con protected, ya en próximas clases lo platicamos. Pero ahí vemos que las clases pueden tener los 4 tipos de acceso de un elemento en programación orientada a objetos: público, privado, protegido o de paquete. ¿Cuándo se dice que es de paquete? Cuando no le ponemos con una palabra su acceso. ¿Ok? Bien, entonces, pues ya teniendo esta característica de las clases internas, pues las vamos a aprovechar para hacer un oyente. Y en este caso, miren, vamos a trabajar con este proyecto. Se va a llamar Polígono, el proyecto número 13. ¿Cuál es la idea? Vamos a tener una interfaz, ¿sí? Donde ustedes observen que en la parte de arriba vamos a capturar el número de lados. Este número que está aquí, este es un campo de texto, nos va a indicar cuántos lados va a tener el polígono que dibujamos, ¿sí? Este polígono pues lo vamos a representar como inscrito en un círculo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si nosotros cambiamos aquí, en lugar de 5 le ponemos 3, pues ahora el polígono va a ser de 3 lados y así subsecuentemente. Entonces, el número que se captura en el campo de texto me va a generar un evento y ese evento me va a permitir dibujar aquí en un panel que está colocado al centro de mi ventana, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer este diseño e implementar los eventos. ¿Ok? Bien. Para hacer esto, pues necesitamos primero diseñar un panel, ¿sí? Que me permita dibujar el círculo y el polígono, ¿sí? Aquí la característica que debemos siempre guardar, pues es el número de lados, ¿verdad? Del polígono, ¿sí? No sé si ustedes alcancen a ver. Fíjense que aquí nos dice que son tres lados. Observen ustedes, el círculo está aquí por una razón, para que ustedes lo observen con claridad. Fíjense ustedes que el polígono, ¿verdad? Toca al círculo en 3 lados, en 3 puntos, de acuerdo al número de lados, ¿sí? Si nosotros consideramos que en este punto se está cortando el círculo, en este punto, bueno, no es el círculo, el perímetro, ¿verdad? Está cortando. Eh, si yo le digo que mi polígono tiene 3 lados, el círculo pues se corta en 3 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Es evidente. Ahora, como se corta en 3 puntos, se está generando 3 arcos. Este es un arco, este es otro arco y este es otro arco, ¿verdad? Si nosotros consideramos que el centro está aquí, ¿cuál sería el ángulo, ¿sí?, que define a esos arcos? Observen que los lados son iguales, entonces, ¿qué pasa con los arcos? Pues también son iguales. Entonces, basado en estas condiciones, ¿cuánto consideran ustedes que debe medir el ángulo que define a este arco? Este círculo, si yo parto de este punto, ¿verdad? Si vamos a pensar que ese es el inicio, y yo le doy un giro completo,
¿cuántos grados giré? 360 grados. Si yo divido en 3 arcos iguales, ¿verdad? ¿Sí? Si son iguales, ¿cómo sabría cuánto mide este arco? Ya me dijeron que serían 120, ¿verdad? 120 aquí, más 120 acá serían 240, más 120 acá serían los 360. Entonces, ¿cómo determinaría yo el valor del arco? Pues dividiendo, ¿verdad? ¿Qué dividiría? 360 grados entre el número de lados. Si yo divido 360 entre 3, me va a dar 120, ¿verdad? Si regresamos a este caso, ¿sí? Aquí, ¿en cuántos arcos se divide el perímetro? Que son 360 grados entre 5 y me da 72, ¿verdad? Entonces, miren, si yo quiero dibujar un polígono, ¿verdad? Pues yo lo que haría sería, considerando que este es el origen, pues dividiría mi circunferencia de radio determinado, ¿verdad? Sí, entre 360 entre el número de lados e iría calculando estos puntos, ¿verdad? Por múltiplos de 52, sí, gracias. Sí, por ejemplo, el primero sería 0, el segundo sería 72, el siguiente sería 144 y así, ¿verdad? Entonces, con eso yo ya tendría todos los vértices y ya podría dibujar mi polígono. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, insistiendo, tengo un panel para dibujar, ¿sí? Este panel lo tengo que implementar. Tengo que hacer un método Paint Component, ¿verdad? Y en el Paint Component tengo que hacer el dibujo, ¿sí? Y esta sería lo que tenemos aquí. Vamos a crear una clase que se llame Panel Dibujo, donde observen, le vamos a decir cuántos lados hay, ¿sí? Bien, miren, entonces, y como estos lados los voy a estar ocupando, le digo get y set, ¿ok? ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a dibujar un panel y le vamos a pasar el número de lados. Y después necesitamos el método Paint Component. Ok, entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a NetBeans y vamos a crear nuestro proyecto número 13. Aquí está la aplicación de Java. ¿Sí? Y va a ser 13. ¿Cómo es que le llamamos? Polígono con eventos. ¿Sí? Entonces vamos a llamarle aquí polígono con eventos. Así le vamos a llamar al proyecto. ¿Sí? Está en tópicos, ¿sí? Aquí abajo le cambiamos. Este sería el nombre de la clase principal, polígono con eventos. ¿Sí? Y terminamos. Y entonces esto nos crea ya el proyecto número 13. ¿Sí? Aquí está. Con el método main. Bien. Vamos a crear la clase que tenemos aquí, que se llama panel dibujo. Botón derecho, new, y una clase de Java. ¿Sí? Esta clase le vamos a llamar panel dibujo. Que hereda de panel, le vamos a poner un atributo y setDiget. Entonces, panel dibujo, por favor. Aquí está. Entonces le digo extends gpanel. Como es la primera vez que usamos gpanel, tenemos que importar. Ahí está. ¿Sí? Le vamos a poner private int lados, que va a indicar en cuántos lados tiene el polígono, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a crear aquí un constructor sin argumentos y nada más le vamos a cambiar el background.
¿sí? Le vamos a poner cyan, ¿sí? Ahí está. Entonces ya tenemos un panel que es de color, su fondo es de color cyan, ¿ok? Ahora, este atributo que tenemos aquí, le vamos a hacer los métodos set y get. Me parece que ya lo habíamos hecho, pero como vamos a insistir en el punto, no tendría yo que escribir aquí set y get. El asistente NetBeans me permite, ¿sí? Ya crear eso de manera directa. Le doy botón derecho. Aquí hay una opción que dice refactorar, ¿verdad? Y cuando refactoramos me aparecen varios métodos, varias opciones, y una de ellas dice acá encapsular campos, ¿sí? Yo le digo encapsula los campos, y entonces aquí me dice pues el único campo que tiene su atributo pues es lados, y puedes poner el método set o el método get o el método set, y aquí me dice algunas características, cómo van a ser los elementos, ¿verdad? Le vamos a decir que quiero todos los métodos, ya están ahí seleccionados. Y aquí, bueno, que haga la creación de los comentarios. Todo esto lo deben tener igual. Y en esta parte de aquí, ¿sí? Deben tener apagados los dos, ¿sí? Que dice que use los métodos accesores, que son set y get, aun cuando el campo sea accesible, sea visible. ¿Esto qué significa? Que dentro de la misma clase va a usar set y get, entonces no nos conviene, entonces lo apagamos. Y esto de la propiedad, property chain, esto, tampoco, porque eso tiene que ver con otro tipo de eventos que no estamos trabajando por el momento. Les decimos refactorar. Y pues ya nos genera el código ahí. Muy bien. Pues ahora vamos a ponerle el método para dibujar, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Pues ya tenemos aquí esto. Aquí vamos a dibujar el círculo con el polígono, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarnos a las diapositivas, ¿sí? Pues ahora vamos a trabajar con el Paint Component. Ok, sabiendo que este atributo que acabamos de crear va a indicar el número de lados de un polígono, ¿sí? Entonces lo que seguiría sería el método Paint Component. Fíjense qué vamos a hacer en el Paint Component. Pues lo de siempre, ¿no? Pues el Super Paint Component. Pero le vamos a preguntar al panel su ancho y su alto, ¿sí? Nos vamos a mover, fíjense, aquí tenemos un translate que vamos a mover el origen al centro del panel para siempre tener el origen del plano en el centro del panel, que sería esta línea. Pero aquí vamos a crear una variable que se llama radio. Ese va a ser el radio de nuestro círculo donde vamos a dibujar el polígono. Y entonces, para que este círculo siempre se vea, pues yo hago esto. Ya conocemos el método min, ¿verdad? Ya sabemos que el min me va a devolver el mínimo de dos valores, ¿sí? Entonces tomo el alto y el ancho y tomo el mínimo, ¿sí? Porque quiero que siempre se vea. Entonces, si yo considero el radio en función al ancho, ¿sí? Si el ancho es mayor al alto, pues se va a ver cortado arriba y abajo. Y pasa lo mismo si yo considero el alto, ¿verdad? Entonces yo busco el mínimo. Como yo quiero centrar el círculo, pues el radio debe ser al menos la mitad del mínimo de los valores. Por eso tomo el mínimo y lo divido entre 2. Si yo tomo solamente este número, el círculo va a pasar, va a tocar ya sea los límites del alto o los límites del ancho, ¿verdad? Entonces por eso le quito 30 para que haya una diferencia. Pues dibujo un círculo, aquí observen, de 2 veces el radio. Como yo ya trasladé el origen al centro del panel, pues por eso pongo menos radio, ¿verdad? Para moverme a la izquierda y hacia arriba. Esto ya lo habíamos hecho, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? Vamos a escribir esta parte. Porque el círculo siempre va a estar centrado en el panel, eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿sí? Ahora, ahora lo vamos a colocar, fíjense, en la paleta. Ya habíamos hecho esto con un ejemplo anterior. También lo vamos a hacer aquí. Vamos a decirle que este panel lo quiero poner en la paleta
para después usarlo en cualquier proyecto, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pues, trabajemos con el Paint Component. Aquí está el método Paint Component. Lo primero que vamos a hacer es super.paint component. Ya sabemos para qué es, ¿verdad? Para limpiar. Y debe ser Paint Component, porque también hay un método que se llama Paint Components, y ese no es, ¿sí? ¿Okay? Entonces yo ya tengo ahí, ya limpié el contexto gráfico, entonces busco el ancho, ¿verdad? Le digo al panel get width, ¿verdad? Y le digo alto, le digo al panel get height para que me dé el ancho y el alto, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces ahora lo que voy a calcular es voy a determinar una variable que le llame radio, ¿sí? Este radio va a tomar primero el valor mínimo entre el ancho y el alto, ¿verdad? ¿Sí? Ese va a ser el mínimo, ¿sí? Y lo voy a dividir entre 2. Como les decía, esto lo que va a propiciar es que el círculo toque algún borde. Para evitar eso le vamos a quitar, creo que le quitamos 30. Ajá. Esto es variante, ¿no? Podemos. Ahí está. Ya tengo esto. Pues ahora voy a eh, trasladar con translate, ¿verdad? A ancho entre 2, ¿sí? Y alto entre 2 para colocarme en el centro del panel. Y ahora voy a dibujar. Draw oval, ¿verdad? Menos radio para moverme a la izquierda, menos radio, y luego el ancho y el alto pues va a ser 2 veces el radio. Eso es lo que haría el Paint Component ahora. Ya que tengo esto, ¿sí? Como yo lo quiero poner en la paleta porque me interesa que este panel lo quiero usar en otro lado, ¿sí? Me gusta cómo está, entonces lo voy a usar en varios proyectos. Entonces, antes que nada, lo que tengo que hacer es construir el jar. Acuérdense que ese es el importante. Entonces me coloco sobre polígono con eventos y le doy clean and build, ¿sí? Entonces en ese momento, ¿sí? Ya ahí está creando el jar, ya existe, ¿sí? Ya me dice que ya lo construyó. Bien, ahora vamos a colocar nuestro panel dibujo en la paleta. Pues es muy sencillo. Me coloco sobre panel dibujo, le doy botón derecho y en la parte de abajo hay algo que dice Tools, ¿verdad? ¿Sí? Y una de estas opciones dice adicionar a la paleta. ¿Sí? Selecciono y me aparece la lista de los posibles elementos en la paleta. Nuestro panel no es de Swing, ni de AWT, ni de Border, ni de Look and Feels, ¿verdad? ¿Sí? Es un bin. Ese es el concepto que le asocia Java a estos componentes diseñados por el usuario. Les llama bin. Entonces yo lo coloco aquí y le digo OK. Y pues ya, si no me manda algún error, significa que ya está ahí en la paleta. No la podemos ver todavía, pero ya está. ¿Sí? Ahora, ya tengo esta parte. Vámonos a las diapositivas. Ya tengo esta parte. Pues ahora voy a hacer, pero este panel lo único que va a definir es la parte de abajo, ¿verdad? De mi diseño, porque acuérdense que es el que está pintado de color cyan. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer una ventana polígono. ¿Sí? Esta ventana polígono va a ser un G-frame, ¿sí? Pero fíjense que aquí en los elementos, sus atributos, miren que voy a tener un panel dibujo, que es el que acabo de hacer, ¿sí? Acuérdense que así se llama mi paquete, polígono con eventos. Lo vamos a colocar ahí y lo vamos a manejar como panel centro. Vamos a poner un panel norte y estos dos elementos, ¿verdad? Este es el panel que acabamos de programar nosotros, ¿sí? Y lo vamos a colocar con el asistente. Entonces, aquí mismo, en polígono con eventos, le digo botón derecho y entonces le digo una forma G-frame, ¿sí?
esa forma G-frame le voy a llamar ventana polígono. Ajá, ventana polígono. Es un G-frame form, ¿sí? Es una forma. ¿Sí? Ahí está, polígono con eventos, etcétera. Ya terminamos. Y me pone el asistente. Ahí está el asistente. Ya está. Y observen ustedes que acá en la paleta, si ustedes mueven hacia abajo, ¿sí? Hasta abajo, aquí están los menús de swing, las ventanas de swing. Aquí dice Beans. ¿Ya vieron? Beans. Y aquí tienen, les debe aparecer a ustedes algo que dice panel dibujo. Entonces, ya tengo mi G-frame, pero este G-frame que está aquí, esta ventana en automático tiene Group Layout y nosotros no usamos Group Layout. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Botón derecho, Set Layout y le vamos a poner Border Layout. Ya tiene Border Layout, ¿sí? Ahora vamos a seleccionar un panel por acá, este panel. Lo voy a seleccionar y lo voy a poner al norte. Ahí está el panel. Aquí está el panel que se llama panel 1. Este panel 1 le voy a cambiar el nombre y le voy a poner panel norte. ¿Sí? Ok. Entonces ya coloqué un panel al norte. Voy a checar que esté al norte. Botón derecho, propiedades. Y me voy hasta abajo y donde dice layout no lo pone en el norte, lo pone first. Entonces lo ponemos al norte. Ahí está. Ya sabemos que está al norte. ¿Sí? Como este panel es un panel, tiene Group Layout en automático, se lo vamos a cambiar el panel norte. Le vamos a poner botón derecho sobre panel norte, Set Layout y vean, dice diseño libre. No, lo que le vamos a poner es Flow Layout, que es el por default de los paneles. Ahí está, panel norte tiene Flow Layout, aquí apenas se ve, ¿verdad? Sí, pero ya sabemos que si queremos trabajar solamente con el panel norte, le doy doble clic y ahí está. Podemos hacerlo un poco más grande para verlo, ¿sí? Y a este panel norte le voy a poner dos elementos, una etiqueta, ahí está, y un campo de texto, text field, ahí está. Sí, por favor, se lo ponemos así. ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Ya, profe. Ya. Ya. Ok. Entonces, miren, vamos a cambiarle el nombre y el texto. Profe, ¿Sí? a mí no me quedé en la parte de la donde se llama la paleta, es que a mí no me sale la opción para agregar a la paleta. Te colocas, dale clean and build a tu proyecto. ¿Sí? Sí, Colócate sobre panel dibujo. Ahora, antes de, vamos a abrir panel dibujo. Panel dibujo, ¿sí? Debe tener este constructor así, sin argumentos. ¿Así lo tienes? sí, así lo tengo, profe. Ok, ya está. Ya me aparece la opción. Ah, ok. Es que te faltaba entonces darle clean and build seguramente o algo así. Ajá. Sí, profe. Gracias. Ok. Entonces, sigamos aquí con ventana polígono, ¿verdad? Ya tienen los dos elementos, la etiqueta y el campo de texto. Ya, profe. Ya. Vamos a cambiarle los nombres primero porque esos nombres no son representativos. Le pongo como cambio de nombre, le pongo, en este caso es etiqueta, le vamos a poner etiqueta lados, ¿sí? Y al campo le vamos a poner precisamente campo lados, ¿sí? Que es lo que va a guardar. Ahí está, ¿sí? Esos son los nombres de las variables. Le vamos a cambiar el texto, ¿sí? Y en el texto le vamos a poner aquí
número de lados, ¿sí? 2 puntos, para que ahí nos diga captura el número de lados, ¿verdad? Y en el campo texto también vamos a cambiarle aquí el texto, pero le vamos a dar botón derecho, editar texto y lo eliminamos, ¿verdad? ¿Sí? Al eliminarlo se reduce el tamaño, pero pues no nos conviene que sea un tamaño tan pequeño. Entonces vamos a cambiarle eso, ¿sí? Botón derecho sobre campo lados, propiedades, ¿sí? Y vamos a ver aquí, fíjense que aquí dice número de columnas, aquí, columnas, ¿sí? Nosotros, esto es un estimado de cuántos caracteres puede mantener ahí visibles. Es un estimado porque esto depende del tipo de letra. Entonces le vamos a poner simplemente 20, ¿sí? Para que sea más grande. O le podemos poner incluso menos, le podemos poner 10, ¿sí? Ahí está. Eso es lo único que le vamos a cambiar. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Le cambio el número de columnas al campo lados y pues ahora se ve así. ¿Ok? Entonces Sí, profe. ya tengo el panel norte con sus elementos, ya le cambié los nombres, ¿sí? Y el G-frame se vería así ahora, ¿verdad? Ahí está. Este es el panel que está al norte. Ahí está. Pero aquí abajo yo quiero poner ese panel que me permite dibujar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues voy a ir a mi paleta. Buscamos en la paleta. Aquí. Y aquí tengo el panel dibujo, ¿verdad? Pues está en la paleta, ¿qué es lo que podría yo hacer? Tomarlo y arrastrarlo. Miren, ahí va. Y lo voy a colocar en el centro, ¿sí? ¿Sí? Ahí está, miren. Ya está colocado en el centro. Como este panel tiene el método Paint Component que dibuja un círculo, pues lo dibuja, ¿verdad? Aquí hay 30 píxeles, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí pudieron jalar el panel dibujo? Sí. Sí, profe. Sí. Profe, a mí me sale mi círculo muy grande. ¿Será que me equivoqué al escribir la fórmula o algo? Sí, eso es. Ahora vamos para allá, sí, sí, sí. Sí, seguramente es por eso. Entonces, nada más, antes de terminar esta parte, le vamos a cambiar el nombre porque no se llama panel dibujo, se debe llamar panel centro, ¿verdad? Le cambiamos el nombre y le ponemos panel centro, ¿sí? Ya está ahí el panel centro con este dibujo, ¿ok? Ya lo tenemos. Bien. Bueno, vámonos. Si ya tienen esto, jóvenes, vámonos a panel dibujo para checar eso de los cálculos, ¿sí? Aquí nada más hay que checar cómo tienes el radio y cómo lo dibujas, ¿verdad? Básicamente yo pienso que debe ser esta parte de aquí. Sí, no tenía ese entre 2 menos 30. Gracias, profe. Sí, ok. Muy bien, entonces, ya que tengo la ventana y tengo el panel, ¿verdad? Ya tengo el diseño de la ventana aquí. Bien, le vamos a poner un título porque la ventana no tiene título. Entonces le digo botón derecho, propiedades a la ventana y, no, perdón, era pues sí, ahí, ¿no? En el diseño, ahí estoy. Botón derecho sobre el G-frame, propiedades, y aquí dice título. Entonces le voy a poner aquí polígono con eventos. Le vamos a poner así y termino. Y ya está el título del G-frame, le echo un ojo y ahí está, ¿verdad? Fíjense que si yo cambio el tamaño de la ventana, miren qué pasa con el círculo. Pues siempre se ve, ¿verdad? Porque se está ajustando al mínimo del alto o al mínimo del ancho, ¿sí? Ok, ya está esto, perfecto. Pues vámonos a nuestro main, a polígono con eventos, ahí, en este main. Pues vamos a colocar esa ventana. Se llama ventana polígono, ventana igual a new, ventana polígono, ¿verdad?
creamos la ventana, le decimos ventana, ya lo que ya sabemos, set size 800 por 600, ¿verdad? Ventana.setLocation 100, 100 y ventana.setVisible, pero no le pongo el set default close operation. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el asistente se lo pone, ¿sí? ¿Ya lo tienen? ¿Ustedes me dicen? Ya. Ok. Bien. Pues le damos clean and bill a esto para que compile y nos quite las llavecitas de aquí. Ah, aquí hay algo que se nos ha olvidado, ¿verdad? Fíjense ustedes que aquí tengo dos clases, ventana polígono con eventos, tiene la flechita verde, y ventana polígono también. ¿Por qué? Porque ventana polígono pues es un G-frame y el NetBeans, como lo hicimos con el asistente, ¿verdad? ¿Sí? Dice, ah, pues como es un G-frame debe tener el método main. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Si nos vamos al código fuente, aquí está todo el código fuente, ¿verdad? ¿Sí? Observen que aquí le puso el método main, pero ya habíamos dicho que nosotros este método main no lo vamos a usar porque hay cosas que no conocemos, por ejemplo esto y esto de aquí, ¿sí? Bueno, lo del new sí, esta línea sí la asociamos, pero el método que está encapsulado aquí y esta clase no la conocemos. Entonces, esto después vamos a platicar de ello en la unidad 2, pero aquí este método main lo vamos a eliminar porque no lo queremos, lo cepillamos, ¿sí? Ok. Y ya nuestro código generado, bueno, pues ahí está con todo lo que diseñamos, ¿sí? Ahí está. Ah, miren el panel centro, fíjense cómo el panel centro, como es un panel, ¿verdad? ¿Qué layout tiene? Group layout, y esto se ve muy feo. Entonces, pues vámonos a nuestro diseño. Panel centro, nos colocamos, le doy botón derecho, le digo set layout y le pongo flow layout al panel centro. Ahí está. Flow layout al panel centro y pues miren ahora ya, ¿cómo se llama? Ya se ve mejor el código. Aquí observen que al content pane del frame le está adicionando al norte el panel norte y al centro el panel centro, ¿sí? Como nosotros queríamos. Muy bien. Pues ya que tenemos eso, aquí está nuestra ventana y entonces observen que de nuevo se ajusta. La idea sería que si yo aquí le pongo 3, ¿verdad? Cuando yo le dé Enter, se dibuje un triángulo. Si yo le pongo 5, se dibuje un pentágono. Si yo le pongo 12, que se dibuje un polígono de 12 lados. ¿Sí? ¿Quién sería el origen de los eventos? El JText field. Exactamente, este campo de texto. Este sería el origen, ¿verdad? Cuando yo le doy un Enter al text field, ¿sí? Se genera un evento como si fuera un botón, se genera un action event. Entonces, como es un action event, nuestro oyente, ¿qué interfaz debe implementar? El evento es action, la interfaz debe ser Action listener. Action listener. perfecto. Y el método que vamos a implementar, pues es action performed, ¿verdad? Es el único que conocemos hasta ahora.